¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el corazón de nuestro idioma, el verbo. Y es que no es una simple palabra más en una oración, para nada. Es la chispa que le da vida a todo, es lo que nos permite hablar de acción, de pasión y hasta de nuestro propio estado del ser. Y miren, esta frase le da justo en el clavo. Lo resume todo. Imagínense un mundo sin verbos. Simplemente no habría movimiento, ni sentimientos, ni siquiera existencia. Las palabras serían solo etiquetas, ahí, puestas en un mundo completamente estático y silencioso. A ver, pensemos en el verbo como si fuera el motor de la oración. Es esa pieza clave que empuja todo hacia adelante. Es lo que nos dice cuándo están pasando las cosas y, por supuesto, qué es exactamente lo que está pasando. Entonces, ¿qué les parece si aceptamos el reto? Vamos a desarmarlo pieza por pieza, a entender para qué sirve cada una y a ver cómo esta herramienta tan poderosa le da forma a todo lo que decimos. Bueno, empecemos por lo más evidente, su apariencia, por así decirlo, su esqueleto. La primera forma de clasificar un verbo es viendo su estructura, cómo está construido por dentro. A esto se le llama morfología. Y la morfología suena complicado, pero en realidad es simplemente ver cómo se arma un verbo y, más importante todavía, cómo va cambiando para ajustarse al tiempo, al modo o a la persona de la que hablamos. Es como hacerle una pequeña autopsia a la palabra para ver cómo funciona. Y aquí, de entrada, ya tenemos la primera gran división. Por un lado están los verbos regulares, que son súper predecibles, siempre siguen las reglas y su raíz no cambia para nada. Y por el otro están los irregulares, los rebeldes del idioma. A ellos les encanta romper las reglas y cambian de formas que a veces ni nos esperamos. Miren, qué fácil es verlo con un ejemplo. Pensemos en el verbo cantar. Su raíz, la parte que no cambia, es cant. Y da igual cómo lo conjuguemos. Yo canto, nosotros cantamos, ellos cantarán. Esa base cant se queda ahí, firme y estable. Y ahora pasamos del orden al caos, pero un caos bien interesante. Tomemos el verbo ser. Aquí la palabra se transforma por completo. De soy pasamos a eres y luego a fui. La raíz es prácticamente irreconocible. Esto es precisamente lo que hace que un verbo sea irregular. Muy bien, ya vimos la forma. Ahora pasemos a la función. O sea, ¿qué hace el verbo dentro de la oración? ¿Cuál es su trabajo específico? Y para entender esto, entramos en el terreno de la sintaxis. La sintaxis no es más que el arte de ordenar las palabras para que todo tenga sentido. Y en este juego, el verbo no es una pieza más del tablero, no. Es el director de la orquesta, el que dice cómo se acomoda todo lo demás. En cuanto a su trabajo, también hay dos tipos principales. Los copulativos son como un puente. Su única misión es conectar al sujeto con una de sus características. En cambio, los predicativos son la acción pura y dura. Ellos solitos cargan con todo el peso del significado. A ver, si decimos la casa es grande, ¿qué acción está haciendo el verbo es? Ninguna, ¿verdad? Su único trabajo es servir de puente para conectar la casa con su cualidad que es grande. Es un conector, un simple signo de igual. Pero ojo, si la oración es el perro corre, la cosa cambia por completo. Aquí el verbo corre es la acción. Todo el significado, toda la fuerza de la oración está en esa única palabra. Este es un verbo predicativo. Ok, ya cubrimos la forma y la función. La última pieza de este rompecabezas es el significado. Y para ser más específicos, vamos a ver cómo la acción del verbo interactúa con el resto de las palabras en la oración. Aquí entra un concepto clave, la transitividad. Y esto se resume en una pregunta muy simple. ¿La acción del verbo se queda ahí o pasa y afecta a algo o a alguien más? Bueno, pues ese algo o alguien que recibe la acción es lo que llamamos objeto directo. Entonces, el truco es este. Los verbos transitivos necesitan un objeto para que su significado esté completo. Si le podemos preguntar qué al verbo y hay una respuesta, ¡bingo!, es transitivo. Los intransitivos, por otro lado, no necesitan a nadie, se bastan solitos para tener sentido. Pensemos en esto. Si alguien dice María lee, la oración como que se siente incompleta. La pregunta automática es ¿lee qué? La acción necesita un destino. Cuando añadimos un libro, ahora sí, la acción de leer transita hacia un libro. Por eso es un verbo transitivo. Y ahora el contraste, el sol brilla. La acción está completa. No tiene sentido preguntar ¿qué brilla el sol? La oración funciona perfectamente así como está. Es una acción que no necesita pasar a ningún objeto. Es intransitiva. Perfecto.
Ya desarmamos el verbo en sus 3 clasificaciones principales. Ahora vamos a juntar todo en una especie de guía rápida, una herramienta súper práctica para analizar cualquier verbo que se nos ponga enfrente. Aquí está, un checklist de 4 pasos. Primero, lo básico, encontrar el verbo. Segundo, analizar su forma. ¿Es regular o se porta como un rebelde irregular? Tercero, entender su función. ¿Es solo un puente copulativo o es la acción predicativa? Y cuarto, revisar su significado. ¿Necesita un objeto para vivir, o sea, es transitivo, o se vale por sí mismo, intransitivo? Con esto, no hay verbo que se resista. Y al final, todo esto va más allá de la simple gramática. Porque si lo pensamos bien, así como el verbo define la oración, nuestras acciones terminan por definir quiénes somos. Lo que hacemos, lo que sentimos, lo que somos, todo eso se expresa a través de los verbos que elegimos usar cada día. Y para cerrar, les dejo una pregunta para pensar. Con el universo de verbos que existen para describir cada acción y estado posible, ¿cuál es el verbo que mejor representa algo importante en la vida de cada quien? Ahí se las dejo. Nos vemos en la próxima.